Buenas noches, profesor. Mi nombre es Daniela Fernández Estrada y somos el grupo número 4. Yo voy a iniciar con la exposición. Bueno, el tema de nuestra investigación es la cultura tributaria entre los estudiantes de la Facultad de Negocios de la Universidad Tecnológica de Perú, sede Lima Centro, Perú 2022. Bien. Esta investigación es de nuestro interés y preocupación, ya que consideramos que muchos estudiantes y muchos ciudadanos no tienen un conocimiento adecuado sobre la tributación en el país. Bien, en el marco teórico, podemos decir que en cada país es muy importante que todos los ciudadanos tengan una cultura tributaria, ya que de faltarles esta puede generar que con el tiempo haya una evasión de las obligaciones tributarias, como el pago de tributos que generan ingresos al tesoro público y que luego revierte en el beneficio de la sociedad para el bien común y proporcionar a la población los servicios básicos que se requieren. Bien, como objetivos, tenemos como objetivo general determinar el nivel de conocimiento de la cultura tributaria de los estudiantes de la carrera de negocios de la Universidad Tecnológica del Perú, sede Lima Centro, Perú 2022. Entre los objetivos específicos tenemos identificar el nivel de conciencia tributaria y conocer el nivel de educación tributaria de los estudiantes de las carreras de negocios. Bien, en la siguiente diapositiva tenemos metodología, tenemos las características de base de datos, tenemos 4 puntos en población, muestra, unidad de análisis y variable. Bien, en población, para nuestra investigación, la población está comprendida por la totalidad de 120 alumnos matriculados en las carreras de negocios. En muestra, 100 alumnos matriculados de las carreras de negocios, entre ellos administración, administración de empresas, administración de negocios internacionales, administración hotelera y de turismo, administración y marketing junto con contabilidad. Luego, en unidad de análisis, un alumno de la carrera de negocios de la Universidad Tecnológica del Perú. Y en variable tenemos la cultura tributaria, conciencia tributaria y educación tributaria. Bien, en la siguiente diapositiva tenemos desarrollo. Bien, como primera variable encontramos la edad, que es cuantitativa, porque quiere decir que entre dos valores cualquiera existe valores intermedios, es decir, se toman valores de un determinado intervalo. Luego tenemos el género. Al ser de cualitativa nominal, implica que no se pueden clasificar, es decir, no existe un orden de clasificación implícito entre ellos. Luego tenemos el ciclo, que al ser cualitativo ordinal, presentan modalidades no numéricas en las que existe un orden. Bien, luego tenemos el conocimiento tributario, las obligaciones tributarias, control tributario, conocimiento de IGB y conocimiento de SUNAT. Todas estas entran en el campo de cualitativa nominal porque es un tipo de variable estadístico que expresa un nombre con una cualidad que no necesariamente es ordenable. Y también tenemos la tasa IGB. La tasa IGB es como una variable eh, cuantitativa discreta. Aquí se toman valores aislados que suelen ser valores enteros. Muchas veces al analizarlas en un grupo, estas variables se expresan en términos del valor promedio de la variable en el grupo. Bien, eso es todo. Le doy el pase a mi compañero.
Buenas noches, soy Elisa Gambachando. Voy a proceder a explicar el punto número 5, que es el desarrollo. Este tipo de investigación es cuantitativo de nivel descriptivo. Debido a que la aplicación de la encuesta que realizamos se puede determinar que el conocimiento de los estudiantes de la UTP con respecto a la cultura tributaria. Cuando referimos a cultura tributaria nos referimos a la conciencia y a la educación tributaria del país en los alumnos de la UTP. La encuesta fue generada en un formulario de Google y se envió el link a los alumnos, y según el análisis que desarrollamos, se consideró no experimental y transversal, pues la variable nunca fue sometida ni manipulada de ninguna forma. Al contrario, fue el análisis del estado natural de todos los resultados que obtuvimos de los 10 ítems de las 10 preguntas que se realizaron. Con respecto al punto número 6, que son figuras y tablas, con respecto a los 10 ítems, las 10 preguntas que se realizaron, la primera fue la edad, que es cuantitativa continua, el cual de la población, que son 120 alumnos, utilizamos 100. La amplitud que nos salió fue de 4, se realizó de 22 a 26, de 26 a, 20 a 30, de 30 a 34, 34 a 38. El XY lo sacamos sumando el límite inferior más límite superior entre 2. La interpretación, el 20% de alumnos tienen un rango de 22 a 26, el 26% tiene un rango de 26 a 30, el 37%, que es el mayor, tiene un rango de 30 a 34 años, el 7% tiene de 34 a 38. Con respecto a la tabla número 2, que fue género, que fue cualitativa nominal, la cual fue por género cuántos son masculinos y cuántos femeninos. 68 alumnos son masculinos, 32 son femeninos. El 68% es el porcentaje más alto de nuestra muestra, que fueron varones, y femenino 32%. Con respecto a la tabla número 3, que fue el ciclo en que están cursando actualmente, que cursan los estudiantes de negocios de la UTP de la sede de Lima Centro 2022, ciclo se cuenta por cualitativa ordinal, por el grado. Tuvimos el resultado de las 100 muestras del tercer ciclo hasta el sexto ciclo. Calculamos el FI sumando los resultados que tuvimos en la encuesta de Google. 23 cursan el tercer ciclo, 45 el cuarto ciclo, 20 el quinto ciclo y 12 el sexto ciclo, teniendo como resultado el 45% es la muestra más grande en el cuarto ciclo. El 23% se encuentra cursando el tercer ciclo, el 45% se encuentra cursando el cuarto ciclo, el 20% el quinto ciclo y el 11% se encuentra cursando el sexto ciclo. Con respecto a la tabla número 4, que fue de nuestra pregunta número 4, fue con respecto a la carrera, ya que hemos entrevistado a todos los que se encuentran en la Facultad de Negocios. Tuvimos las carreras más de la población de 120 en la muestra 100, o tuvimos que es administración, administración de empresas, administración de negocios internacionales, contabilidad y administración y marketing, obtuviendo que el 27% cursan administración, el 15% cursan la carrera de administración de empresas, el 12% administración de negocios internacionales, el 33% contabilidad y el 13% administración de marketing. En todo caso, el 33%, que es el porcentaje más alto de contabilidad, fue porque nuestros conocidos de la carrera de negocios cursamos la carrera actualmente de contabilidad, todos los integrantes de este grupo 4. Gracias. Una tabla en la cual vamos a ver los resultados de la encuesta sobre si dentro de esta muestra, qué tanto conocen los tipos de tributo. La clase respondió sí, no, y también hubo personas que no opinaban. Como se nota en la gráfica, podemos observar que hay un 39% que conocen los tipos de tributos, un 35% que no, y un 26% que prefieren no opinar. Para esta gráfica se usó la gráfica de la torta. Siguiente. Para la tabla 6, buscamos resultados sobre la pregunta. ¿Tiene conocimiento sobre las obligaciones tributarias en Perú? La clase respondió sí, no, algunas y también personas que no opinaron. En esta gráfica de escala podemos identificar que 45% de los encuestados sí conocen las obligaciones tributarias del Perú. Al ser una mayoría, podemos ver que el 20% no, un 18% solo conocen algunas y un 17% prefieren no opinar. Luego tenemos lo que es la tabla 7, donde se consultó si tienen información, si es que se aplicara un control del cumplimiento de obligaciones tributarias, permitiría incrementar los impuestos del país. Ante esto, la clase respondió siempre, casi siempre, nunca y casi nunca. Se usó una gráfica para identificar que 45 personas se indican que poseen información y si se aplicaría un control de cumplimiento de obligaciones tributarias, permitiría incrementar los impuestos en el país. Un 32 que casi siempre, un 17 que nunca y un 6 que no.
configura. En la tabla 8 sobre conocimiento de IGB, pudimos observar que en la siguiente tabla se consultó sobre qué es el IGB. Se dieron dos respuestas, las cuales son impuesto general a las ventas e impuesto general a las compras. Un 70% indicó que correctamente que era impuesto general a las ventas y un 27% desconocían, indicando que era impuesto general a las compras. En la tabla 9 sobre el IGB, se le consultó si sabían cuánto era la tasa de IGB actual y la clase dio tres resultados. Entre estaba 15%, 17% y 18%. Como podemos ver en la gráfica de costado, indica pues que un 13% desconocen, igual que un 16, perdón, un 15%, 16% también indican que 17%, y sí, un gran porcentaje, son un 71%, indican de que sí, era el 18% la tasa de ligera. En la tabla 10 podemos observar la última pregunta, que era ¿qué es la SUNAT? Respuesta a esta pregunta, la clase indicó tres cosas: organismo técnico especializado adscrito al MEF, entidad privada adscrita al MEF, y que no opinaban, no querían opinar. En la gráfica podemos observar que un 62% indicó correctamente que la SUNAT es un organismo técnico especializado adscrito al MEF. Un 20% indicó que es una entidad privada adscrita al MEF. Y bueno, un 18% prefirió no opinar. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Giovanni Javier. Bueno, hablaremos sobre las medidas de tendencia central. Para hallar la medida de tendencia central, nosotros encuestamos a 100 alumnos de la carrera de negocios de la UTP de diferentes edades, ¿no? Bueno, acá tienes una tabla donde podemos verificar las edades, intervalos, marcas de clase, las frecuencias absolutas y frecuencias absolutas acumuladas, ¿no? Para hallar el dato del medio se puede realizar con la fórmula n sobre 2, siempre y cuando el número de datos es par, ¿no? Como muestra el ejemplo, ya que son 100 alumnos, ¿no? Una vez ubicado, se reemplaza la fórmula en la mediana, que es igual al límite inferior, más la amplitud del intervalo, abrimos paréntesis, la media sobre 2, tenemos que 50, menos lo que es la frecuencia acumulada, menos 1 dividido entre la frecuencia absoluta sub i, ¿no? F sub i. Todo ello reemplazando nos da el importe que sería la mediana de 30,43, dando 31 años, ¿no? Y tenemos como interpretación que en esta tabla el 50% de los alumnos tiene una edad menor de 31 años y el otro 50% tiene una edad mayor a 31 años, ¿no? La medida de dispersión. Bueno, esta tabla ya agregando f sub i por x sub i y también f sub i por x sub i elevado al cuadrado, ¿no? Para poder hallar la varianza. Se aplica los datos, la sumatoria total de f sub i más x sub i al cuadrado menos la sumatoria de f sub i más por x sub i al cuadrado sobre n, todo sobre n sobre 1. Se reemplaza los datos que tenemos según la tabla, eh, teniendo como resultado 15,99, ¿no? Luego, para poder hallar la desviación estándar, es la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Que sería 3,99. Tenemos como interpretación con estos resultados encuestados, que son las edades de estudiantes de la carrera de negocios de UTP, que la variación de los datos muestra que con respecto la media es de 15,99 y así nos presentan un desvío ante el promedio de 3,99, ¿no? De los alumnos. Luego, continuando con la información obtenida, se deberán hacer los siguientes cálculos, ¿no? El intervalo de confianza para la media de una población. Teniendo en cuenta que el planteamiento anterior, queremos saber desde entre qué edades los alumnos de las carreras de negocio UTP empiezan a tener conciencia sobre la importancia de la educación financiera, que es nuestro rubro, contabilidad. Con una desviación estándar del 3,99 hallado en una muestra de 100 alumnos con un promedio de edad de 29,64 años y un intervalo de confianza del 95%, para la media de todos los alumnos de las carreras de negocios de la UTP. Teniendo todos esos datos, y verificamos que aquí está la fórmula del intervalo de confianza, se puede verificar en la fórmula, ya agregando los datos, que en el valor de la tabla es de 1,96, el intervalo de confianza. Tenemos un cálculo de error, ¿sí? Que aquí está la fórmula 1,96 sobre 3,99 sobre la raíz de 100, que nos da 0,7820, ¿no? El intervalo de confianza, cuando en el intervalo de confianza, eh, si le sumas el error, nos da 30,4 y si le restas el error, nos da 28,58, ¿no? Que el intervalo de confianza sería 29 y 30, ¿no? Y como interpretación tenemos que con un nivel de confianza del 95%,
Las edades promedio de que los alumnos de carreras de negocio de UTP empiezan a tener conciencia sobre la importancia de la educación tributaria está comprendida entre los 29 y 30 años, ¿no? Según el cálculo de intervalo, agregando el error, tenemos ese resultado. Luego, para calcular la hipótesis para la media de una población, en nuestra investigación consideramos que la edad media de los estudiantes de la universidad tenían mayor conocimiento de los temas anteriores era de 35 años. Por lo tanto, a través de nuestro trabajo y mediante una muestra de 100 estudiantes se obtuvo el resultado de 29 años con una desviación estándar de 3,99, como el caso anterior. Y nos hicimos la pregunta si es que existe suficiente prueba estadística para afirmar que la edad media que los estudiantes tienen mayor conocimiento de temas tributarios es mayor a 29 años, ¿no? Trabajaremos con un nivel de significancia del 5%, ¿no? Aquí están los datos agregados. Ahí tenemos el H0 o H1, que el H0 es la hipótesis nula y el H1 que es la hipótesis alternativa, ¿no? Verificando el paso 1, el paso 2 ya sabemos que es la significancia del 5%, el 0,05, el paso 3 es la fórmula agregando y para poder ver si es que se acepta o no el H0 que es la H0 que es la hipótesis nula, ¿no? En el paso 5 se ve agregado las fórmulas teniendo como resultado menos 15,3, que quiere decir que mientras más negativo sea un número, queda a la izquierda, ¿no? Entonces la hipótesis nula quedaría rechazada, ¿no? Y como paso 6 tenemos conclusión de que con un nivel de confianza del 95% existe evidencia estadística que permite afirmar que los estudiantes de las carreras de negocio del UTP mayores a 29 años tienen mayor conocimiento respecto a temas tributarios, ¿no? A continuación, continuará mi compañero. Muy bien. Para calcular el intervalo de confianza de la proporción de la población, nosotros encuestamos a 100 alumnos de la modalidad CGT y les consultamos si es que sabían qué era la SUNAT. Con una proporción de 0,56 y tras hacer el cálculo del intervalo de confianza, obtuvimos que con un nivel de confianza del 98%, hubo un intervalo de entre 44,43 y 67,57% de alumnos que sí tenían conocimientos de que la SUNAT era un órgano adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. Respecto a nuestro planteamiento de una hipótesis para la proporción de una población, la universidad pues planteaba que el 39% de sus estudiantes sabían realizar trámites entre la SUNAT, lo cual consideramos como nuestra hipótesis nula, que un 0,39 o más tenían conocimientos de cómo realizar estos trámites de forma correcta. Y nuestra hipótesis alternativa era que menos del 39% tenían estos conocimientos. Para saber si aceptábamos o no la hipótesis nula, planteamos que si nuestra Z calculada era mayor a la Z tabulada, se aceptaba la hipótesis nula. ¿Cuál fue nuestro resultado? Que solamente con un nivel de significancia del 5% encontramos prueba suficiente para aceptar la hipótesis nula. Es decir, que un porcentaje mayor o igual al 39% tenía conocimientos de cómo realizar trámites de forma adecuada ante la SUNAT. Muy bien, ¿cuáles fueron las conclusiones de todo este proyecto? Principalmente que no se tiene una cultura tributaria muy arraigada en los estudiantes. Son un porcentaje adecuado, pero se puede mejorar. Es la idea. Además, muchos de ellos tuvieron temor de responder a ciertas preguntas debido al temor a quedar en vergüenza, podríamos decirlo, ya que no tenían estos conocimientos muy claros. Y por último, se tiene cierto temor por la entidad de la SUNAT porque no se le ve como un ente que contribuya al desarrollo del país, sino como uno sancionador. Entre las principales recomendaciones que tenemos para esto es que se debe mejorar la relación entre este organismo y los ciudadanos, además de que se debe promover una educación cívica tributaria que fortalezca pues esta cultura y las universidades y otros organismos educativos podrían contribuir a ello. Además, podríamos considerar que la SUNAT, como ya lo viene haciendo, podría difundir mucho más sobre cultura tributaria mediante estos programas de capacitación y orientación respecto a esos temas tributarios. Muchas gracias por su tiempo.